En una mansión bien tranqui, una chava se lanzó a lo imposible. Un toque, un ronroneo y una promesa marcaron el inicio de algo bien chido. Cuando todos ya se habían rendido, ella siguió creyendo, y el silencio empezó a hablar. Entre secretos, nuevos comienzos y milagros, una familia volvió a nacer. Antes de que te aventes esta historia llena de esperanza, no olvides suscribirte al canal para más relatos que inspiran. La puerta de hierro, imponente y oxidada en sus detalles, crujió con un gemido prolongado, como si protestara contra la intrusión. Gabriela apretó el volante de su auto económico, un modelo antiguo pero confiable, y sintió su corazón acelerarse. La mansión de los Velázquez, un nombre que resonaba con riqueza y misterio por los pasillos de la ciudad, se alzaba al final de una alameda flanqueada por pinos centenarios, cuyas copas oscuras parecían abrazar un secreto. Aquel era su nuevo puesto, la nueva página de su vida que se abría con una mezcla de aprensión y esperanza. Enfermera recién graduada, pero con una experiencia en prácticas de rehabilitación neurológica que la destacaba, Gabriela había aceptado el desafío de cuidar a Eduardo Velázquez, el magnate de la construcción civil, aprisionado en un estado vegetativo desde hacía casi 2 años. Muchos profesionales lo habían intentado, muchos habían desistido, pero había algo en la voz de la secretaria que la había contratado, un tono de súplica velada que la había hecho aceptar. Y ahora allí estaba ella, frente a aquella puerta que parecía una frontera entre dos mundos. El auto se deslizó por la grava y la mansión se reveló en toda su grandeza sombría. Ventanas altas y oscuras la miraban como ojos vacíos y la fachada de piedra parecía cargar el peso de décadas de silencio. Gabriela estacionó y respiró profundo, el aire fresco de la mañana de otoño llenando sus pulmones con un olor a tierra húmeda y hojas secas. Tomó su pequeña maleta y su bolso, donde guardaba no solo sus pertenencias, sino también la fe inquebrantable que la guiaba. Un hombre alto de cabello canoso, con la postura impecable de quien ha dedicado una vida a la discreción, apareció en la puerta principal. Era Rodrigo, el mayordomo, cuya voz por teléfono había sido tan formal como su apariencia ahora. La saludó con un movimiento de cabeza, sus ojos azules cargados de una melancolía resignada. «Bienvenida, señorita Flores. La señora Patricia la espera en la sala de estar». Patricia, la esposa. El nombre sonó como una campana helada en 1900. La mente de Gabriela. Ya había escuchado los rumores en la ciudad, un matrimonio de fachada, un acuerdo de negocios, una mujer fría y distante. La realidad, sin embargo, superó las expectativas. Patricia Velázquez estaba sentada en un sillón de terciopelo, impecable en un traje de seda, el cabello rubio recogido en un moño perfecto. Sus ojos azules, idénticos a los del mayordomo, pero sin la misma melancolía, analizaron a Gabriela con una frialdad cortante. «Enfermera Flores, espero que esté consciente de la gravedad de la situación. Mi esposo no presenta ninguna mejoría desde hace meses. No cree falsas esperanzas». La voz de Patricia era monótona, desprovista de cualquier emoción. «Su trabajo es mantenerlo estable, seguir los protocolos. No hay espacio para sentimentalismos aquí». Gabriela sintió un escalofrío, pero mantuvo la compostura. «Señora Velázquez, mi objetivo es ofrecer el mejor cuidado posible a su esposo, y creo que el bienestar emocional y la estimulación son tan importantes como los protocolos médicos». Patricia simplemente levantó una ceja, un gesto de desdén que no pasó desapercibido. «Haga como quiera, siempre y cuando no me moleste. Tengo negocios que resolver». Se levantó, su silueta esbelta desapareciendo rápidamente por el pasillo, dejando un rastro de perfume caro e indiferencia. Rodrigo carraspeó rompiendo el pesado silencio. «Si me permite, señorita Flores, la habitación del señor Eduardo está en el piso de arriba. Puedo acompañarla». Mientras subían la imponente escalera, Gabriela notó la ausencia de vida en la casa. No había fotografías en las paredes, ni objetos personales que pudieran contar una historia. La mansión era un museo de lujo, un escenario perfecto para una vida que se había detenido en el tiempo. La habitación de Eduardo era amplia, pero opresiva.
Las cortinas pesadas bloqueaban la luz del sol y el aire parecía estancado. En el centro, la cama de hospital, y en ella, Eduardo Velázquez. El hombre que alguna vez fuera un gigante en su medio, ahora yacía inmóvil, conectado a monitores que marcaban su existencia con pitidos monótonos. Su rostro, aunque marcado por la enfermedad, aún conservaba rasgos de una belleza viril, una fuerza que parecía solo adormecida. Gabriela se acercó a la cama, con el corazón apretado, pero, la mente enfocada, tocó la mano de Eduardo fría e inerte. «Hola, señor Eduardo», susurró como si él pudiera oírla. «Mi nombre es Gabriela. He venido para cuidar de usted». En los días que siguieron, Gabriela se sumergió de lleno en su misión. Ignoró la frialdad de Patricia, que raramente aparecía, y la incredulidad velada de los demás empleados. Para ella, Eduardo no era solo un paciente, sino una persona aprisionada, y sentía que había algo más allí de lo que la medicina convencional podía ver. Su primera acción fue abrir las ventanas. La luz del sol invadió la habitación, calentando el ambiente y revelando el polvo acumulado en las esquinas. Después trajo fotografías, no las fotos formales que encontró en álbumes empolvados, sino imágenes de Eduardo en momentos de vida, sonriendo en un barco, abrazando a un amigo, tal vez una mujer que no era Patricia. Las colocó junto a la cama, donde Eduardo, si pudiera, las vería. La habitación, antes silenciosa, comenzó a llenarse de música clásica, suave y constante, ora Beethoven, ora Chopin, melodías que Gabriela esperaba pudieran alcanzar alguna parte adormecida de su mente. Y sobre todo, ella hablaba. Hablaba sin parar sobre su día, sobre las noticias, sobre el clima allá afuera, sobre memorias que imaginaba que él podría tener. Contaba historias de su propia infancia, de su familia sencilla, de sus sueños. «Vamos, señor Eduardo», susurraba, la voz cargada de una fe casi infantil. «Vuelva con nosotros. Siento que usted está ahí». Al principio todo parecía en vano. Los monitores seguían mostrando el mismo ritmo constante. El cuerpo de Eduardo permanecía inmóvil. Las horas se transformaban en días, los días en semanas. Gabriela persistía, masajeando sus miembros, cambiando su posición, asegurándose de que cada detalle de su cuidado fuera impecable. Sentía la frustración, el agotamiento, pero la imagen de Eduardo, tan vulnerable y tan presente en su ausencia, la impulsaba. Hasta que, en una tarde lluviosa, mientras leía un fragmento de un libro de poesía para él, algo sucedió. Gabriela sostenía la mano de Eduardo como de costumbre, leyendo en voz baja sobre la belleza de la resiliencia humana. De repente, sintió una leve, casi imperceptible, presión. Dejó de leer, con el corazón acelerado, miró la mano de Eduardo, luego su rostro. Nada. ¿Habría sido su imaginación? Esperó con la respiración suspendida, y entonces nuevamente, un movimiento sutil, un temblor casi imperceptible en los dedos, un leve movimiento. Gabriela soltó el libro, con los ojos empañados de una emoción avasalladora. No era un milagro, completo no era un despertar, pero era una señal, una pequeña pero poderosa señal de que Eduardo Velázquez no estaba completamente perdido, que, de alguna manera, él estaba allí, y que su fe, su persistencia, tal vez no fueran en vano. Aquel leve movimiento de dedos reavivó la esperanza, no solo en Gabriela, sino, ella lo sabía, en la propia mansión que parecía haber olvidado lo que era la vida. El leve movimiento de los dedos de Eduardo fue la chispa que Gabriela necesitaba. A partir de ese día, la esperanza ya no era solo una creencia, sino una certeza palpable. Cada latido del corazón monitoreado, cada melodía tocada, cada relato de infancia compartido, se convirtieron en puentes entre el silencio de la habitación y la conciencia adormecida. Gabriela intensificó sus esfuerzos, transformando la habitación de Eduardo en un santuario de estímulos. Trajo aceites esenciales, esparciendo en el aire el aroma suave de lavanda para calmar o de romero para estimular. Abría las cortinas todas las mañanas, permitiendo que el sol inundara el ambiente, y llevaba a Eduardo a la terraza en su silla de ruedas adaptada,
permitiendo que el viento fresco tocara su piel y el sonido de los pájaros llenara el aire. «Sienta el sol, señor Eduardo», susurraba, sosteniendo su mano. «Escuche la naturaleza. Lo está llamando de regreso». Rodrigo, el mayordomo, observaba a Gabriela con una curiosidad silenciosa, casi una admiración velada. Él, que había presenciado el paso de tantos enfermeros y la creciente indiferencia de Patricia, veía en Gabriela una llama que hacía mucho se había apagado en aquella casa. Un día, mientras Gabriela preparaba la alimentación de Eduardo, Rodrigo se acercó vacilante. «Señorita Flores, si me permite...» El señor Eduardo siempre fue un hombre de muchos afectos, y había uno en particular que era inseparable de él. Gabriela lo animó con la mirada. «¿Quién, Rodrigo?» «No quién, señorita». «¿Qué?» Era un gato, un siamés de ojos azules, llamado Simón. Eran inseparables. Donde el señor Eduardo iba, Simón lo seguía. Después del accidente, la señora Patricia lo envió a un refugio. Dijo que no soportaba verlo sin su dueño. La voz de Rodrigo llevaba un tono de tristeza y desaprobación. Gabriela sintió un choque eléctrico. «¿Un gato? ¿Cómo no había pensado en eso antes?» Los animales, especialmente aquellos con los que se tiene un vínculo profundo, pueden ser poderosos agentes de rehabilitación. «Rodrigo, ¿sabe dónde está? Necesitamos traerlo de vuelta. Ahora». Rodrigo, sorprendido por la vehemencia de Gabriela, asintió. «Puedo intentar localizarlo, no debe ser difícil». Era un gato muy conocido en el vecindario. La búsqueda de Simón duró 2 días. Gabriela apenas podía contener su ansiedad. Imaginaba el impacto que tendría el reencuentro. Finalmente, Rodrigo regresó, los ojos azules brillando con una emoción contenida, cargando una caja de transporte. Dentro, un siamés de pelaje elegante y ojos azules penetrantes maulló suavemente. «Simón, señor Eduardo», anunció Gabriela, la voz entrecortada por la emoción, mientras colocaba la caja en el suelo de la habitación. El gato, después de un momento de vacilación, salió de la caja, olfateando el aire. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose en la figura inmóvil en la cama. Un maullido más fuerte, casi un lamento, escapó de su garganta. Con pasos lentos y vacilantes, Simón se acercó a la cama. Gabriela y Rodrigo observaban en silencio, con la respiración suspendida. El gato saltó al colchón y entonces, con una agilidad sorprendente para su edad, se acurrucó en el cuello de Eduardo, ronroneando fuerte, un sonido vibrante que llenó la habitación. Fue allí, en aquel instante en que el animal se acurrucó en el cuello de su dueño, que los monitores comenzaron a contar otra historia. Los pitidos monótonos adquirieron un ritmo diferente. Los latidos cardíacos de Eduardo, antes estables en su lentitud, se alteraron ligeramente, subiendo algunos puntos. La presión arterial mostró un pequeño pico, señales de presencia, destellos de un retorno. Gabriela sintió las lágrimas correr. Simón continuó ronroneando, frotando la cabeza contra el rostro de Eduardo, como si intentara despertarlo con su afecto. Eduardo, por su parte, parecía más presente, aunque aún inmóvil. Mientras la esposa, Patricia, mantenía distancia, inmersa en sus negocios y secretos mal resueltos, Gabriela y Rodrigo formaron un dúo improbable. Él, el mayordomo fiel y discreto, que conocía cada rincón de la mansión y cada detalle de la vida de Eduardo. Ella, la enfermera con una fe inquebrantable y un conocimiento profundo en rehabilitación neurológica. Juntos, estaban movidos por una convicción silenciosa. Aquel hombre no estaba perdido. Rodrigo comenzó a ayudar a Gabriela en sus sesiones de estimulación. Traía el perfume preferido de Eduardo, una fragancia amaderada distintiva, y Gabriela lo aplicaba suavemente en su muñeca. Ponían discos de piano, el instrumento que Eduardo tanto amaba tocar. Rodrigo contaba historias de la juventud de Eduardo, de sus viajes, de sus proyectos, mientras Gabriela observaba cada microexpresión en el rostro del paciente. Pequeñas,
Respuestas comenzaron a llegar, más frecuentes y más claras. Un parpadeo más prolongado cuando Gabriela hablaba sobre Simón, una presión tímida en los dedos cuando ella le pedía que apretara su mano. No eran movimientos voluntarios y conscientes, pero eran respuestas. Eran señales de que el puente entre el silencio y la conciencia se estaba construyendo, ladrillo a ladrillo. Patricia, cuando aparecía, apenas notaba los cambios. Sus ojos se deslizaban sobre la habitación, sobre Eduardo, sin detenerse. Su mente parecía distante, preocupada con un universo de números y acuerdos. Veía al gato, Simón, acostado a los pies de la cama, y solo arrugaba la nariz, como si el animal fuera una inconveniencia más en la mansión. Pero Gabriela y Rodrigo sabían, ellos sentían. Aquel hombre estaba volviendo. El ronroneo de Simón, el olor del perfume, la melodía del piano, las palabras susurradas de Gabriela, todo estaba tejiendo una red invisible, atrayendo a Eduardo de vuelta del abismo. Y ellos estaban listos para recibirlo, sin saber que el retorno de Eduardo sacudiría no solo la mansión, sino la vida de todos los que la habitaban. La rutina en la mansión Velázquez adquirió un nuevo ritmo, impulsada por la creciente esperanza de Gabriela y Rodrigo. Cada día era una pequeña victoria, cada señal de Eduardo un combustible para la persistencia. Simón, el siamés, se convirtió en un miembro esencial del equipo de rehabilitación improvisado. Pasaba horas acurrucado junto a Eduardo, su ronroneo constante una melodía terapéutica, sus ojos azules fijos en el rostro de su dueño, como si intentara atraerlo de vuelta con la fuerza de su afecto. Gabriela continuaba con las sesiones de estimulación, ahora con una intensidad renovada. Leía libros en voz alta, describía los detalles del día afuera, traía flores del jardín para que Eduardo sintiera el perfume. Rodrigo, por su parte, traía objetos que pertenecían a Eduardo antes del accidente. Un reloj de bolsillo antiguo, una pluma estilográfica, un libro de poemas. Los colocaba en las manos de Eduardo, describiéndolos, intentando evocar recuerdos. Las respuestas de Eduardo, antes esporádicas, se volvían más consistentes. El parpadeo, antes un reflejo, ahora parecía tener una intención sutil, la presión en los dedos, un poco más firme. Gabriela comenzó a usar tarjetas con letras y figuras, pidiendo a Eduardo que parpadeara una vez para sí y dos para no. Los primeros intentos fueron frustrantes, pero ella no se rindió. «Señor Eduardo, ¿puede oírme?», preguntaba, sosteniendo su mano. Un parpadeo lento. «¿Le gusta la música que estoy tocando?». Un parpadeo. «¿Siente a Simón cerca de usted?». Un parpadeo más fuerte, casi un asentimiento. Con cada pequeño avance, Gabriela y Rodrigo intercambiaban miradas de triunfo, silencioso. Patricia, por otro lado, permanecía ajena. Sus apariciones eran cada vez más raras, y cuando ocurrían eran breves y superficiales. Pasaba por la habitación de Eduardo, lanzaba una mirada apresurada a su esposo y al gato, y seguía adelante, inmersa en sus llamadas telefónicas y reuniones. Parecía que el mundo de Eduardo y el mundo de Patricia existían en dimensiones paralelas, sin punto de contacto. Un día, Gabriela decidió llevar a Eduardo al jardín, algo que nunca había hecho antes. Con la ayuda de Rodrigo, lo colocaron en una silla de ruedas más cómoda y lo llevaron afuera, bajo el sol de la mañana. El aire fresco, el canto de los pájaros, el olor de la hierba recién cortada. Todo parecía despertar algo en Eduardo. Simón saltó a su regazo, ronroneando sin parar. Mientras Gabriela describía las flores y los árboles, Eduardo parpadeó con más frecuencia. Ella notó una leve contracción en sus labios, como si intentara sonreír. Fue un momento de pura magia, un vislumbre del hombre que había sido y que estaba luchando por volver a ser. El equipo médico que visitaba a Eduardo regularmente, compuesto por médicos y fisioterapeutas que habían desistido de cualquier mejora significativa, comenzó a notar los cambios. Atribuían los pequeños progresos a la suerte o a fluctuaciones naturales del cuadro, pero Gabriela sabía que era más que eso.
Era el resultado de cada palabra, cada toque, cada melodía, cada ronroneo de Simón. La tensión en la mansión, aunque no explícita, era palpable. Patricia, a pesar de su indiferencia, no podía ignorar los informes médicos que ahora indicaban una mejora gradual, aunque mínima, en el estado de Eduardo. Comenzó a hacer preguntas a Rodrigo, a Gabriela, siempre con un tono de escepticismo, pero con un toque de curiosidad. ¿Qué exactamente están haciendo para que se mueva un poco más?, le preguntó a Gabriela un día, los ojos fijos en la enfermera. Gabriela explicó pacientemente sobre la estimulación sensorial, la música, las conversaciones, la presencia de Simón. Patricia escuchó, pero su rostro permaneció impenetrable. No cree falsas expectativas, enfermera. Ya he visto esto antes. Son solo espasmos. Pero Gabriela sabía que no eran espasmos, y Rodrigo también lo sabía. Aquel período fue una prueba, de paciencia y fe. Hubo días en que Eduardo parecía retroceder, en que las señales eran casi inexistentes. Gabriela sentía el desánimo, pero la imagen del hombre aprisionado en su cuerpo la impulsaba. Se acordaba del leve movimiento de los dedos, del ronroneo de Simón, y encontraba fuerzas para continuar. Hasta que un día, en una mañana de viento fresco, mientras Gabriela leía un periódico para Eduardo, describiendo las noticias del día, algo extraordinario sucedió. Estaba hablando sobre un nuevo proyecto de construcción en la ciudad, un tema que sabía que era de interés para Eduardo. De repente, los ojos de Eduardo, antes fijos en el vacío, se movieron. No un parpadeo, sino un movimiento consciente, lento, dirigido hacia Gabriela. Ella dejó de leer con el corazón latiendo descompasadamente. «¿Señor Eduardo?», susurró casi sin aliento. Los ojos se abrieron de verdad. No solo un vistazo, sino una mirada fija, consciente, que parecía ver y reconocer. Un parpadeo lento, luego otro, y entonces un sonido, un murmullo ronco, casi inaudible. Gabriela se inclinó, el oído cerca de los labios de Eduardo. «¿Qué dijo, señor Eduardo?». El sonido vino nuevamente, un poco más claro esta vez. Una sílaba, un nombre. Gabriela. El mundo de Gabriela se detuvo. No era un espasmo, no era una fluctuación. Era Eduardo, llamando su nombre. Un milagro. Las lágrimas corrieron libremente por el rostro de Gabriela, una mezcla de alivio, alegría y gratitud. Rodrigo, que había entrado en la habitación para llevar el desayuno, dejó caer la bandeja con estruendo, los ojos abiertos de incredulidad y emoción. Eduardo había vuelto. Y su regreso, Gabriela lo sabía, sacudiría todas las certezas de aquella mansión, especialmente las de Patricia, que durante años había aceptado vivir un matrimonio de fachada y que ahora se vería frente al hombre que renacía, y junto a él, de culpas y secretos que nunca había confesado. El juego ahora había cambiado. El grito ahogado de Rodrigo resonó en la habitación, mezclándose con el llanto silencioso de Gabriela. La bandeja del desayuno yacía en el suelo, los fragmentos de porcelana y el olor a café derramado marcando el momento de un milagro. Eduardo, con los ojos fijos en Gabriela, intentó mover los labios nuevamente, pero el esfuerzo era visible y recayó en un sueño ligero, exhausto por su propia hazaña. Gabriela, aún temblorosa, llamó al equipo médico inmediatamente. Los médicos, que antes se habían mostrado escépticos, ahora observaban a Eduardo con una mezcla de asombro y fascinación. Los exámenes iniciales confirmaron lo que Gabriela ya sabía. Había actividad cerebral significativa, señales claras de que Eduardo estaba emergiendo del estado vegetativo. El diagnóstico de estado vegetativo persistente fue revisado a estado de conciencia mínima. Era el primer paso de un largo viaje, pero un paso monumental. La noticia del despertar de Eduardo se extendió por la mansión como un incendio. Los empleados, antes acostumbrados al silencio y la melancolía, susurraban por los pasillos, sus rostros iluminados por una esperanza renovada. Rodrigo, en particular, parecía haber rejuvenecido 10 años. Sus ojos, antes tristes, ahora brillaban con una alegría contenida,
y se movía por la casa con una energía renovada. La reacción más esperada, sin embargo, era la de Patricia. Estaba en su oficina, inmersa en una teleconferencia, cuando Rodrigo, con la voz entrecortada, la interrumpió. «Señora Patricia, el señor Eduardo ha despertado», llamó el nombre de la enfermera Gabriela. Patricia, que estaba a punto de reprenderlo por la interrupción, se quedó inmóvil. Sus ojos, normalmente tan fríos y calculadores, se abrieron, en una mezcla de shock e incredulidad. El teléfono se deslizó de su mano, cayendo en la alfombra persa sin que ella lo notara. Se levantó lentamente, como si estuviera en trance, y caminó hacia la habitación de Eduardo, sus pasos inciertos. Al entrar en la habitación, Patricia vio a Gabriela junto a la cama, los ojos rojos de tanto llorar, pero con una sonrisa radiante. Eduardo estaba durmiendo, pero su respiración era más profunda, más presente. Simón, el gato, estaba acurrucado en su pecho ronroneando. Patricia sintió un torbellino de emociones: miedo, culpa, alivio y una punzada de algo que no reconocía desde hacía años: esperanza. Aquel hombre, al que había dado por perdido, que se había convertido en una sombra conveniente en su vida, estaba de vuelta, y con él el pasado que había intentado enterrar. ¿Es verdad?, preguntó la voz, casi un susurro, diferente del tono imperioso que Gabriela conocía. Gabriela asintió, los ojos fijos en Eduardo. «Llamó mi nombre, señora Velázquez, está volviendo». Patricia se acercó a la cama, vacilante. Sus ojos recorrieron el rostro de Eduardo, luego los de Gabriela, y finalmente se detuvieron en Simón, el gato que ella había enviado lejos sin pensarlo 2 veces. La frialdad que la envolvía comenzó a agrietarse, exponiendo una vulnerabilidad que había escondido durante años. El regreso anticipado de Eduardo sacudió todas sus certezas. El matrimonio, que durante años había sido solo una alianza de conveniencia, un escaparate para los negocios, de repente se encontró frente a un hombre que renacía, y junto a él las culpas y secretos que Patricia nunca había confesado: el Omni. Shock se convirtió en confesión, aunque no para Gabriela o Rodrigo, sino para sí misma. El accidente que dejó a Eduardo postrado había sido, para ella, un punto final disfrazado de luto. Una liberación silenciosa de un matrimonio sin amor, de una vida que consideraba una prisión dorada. Se había acostumbrado a su ausencia, a la libertad de conducir sus negocios sin interferencias, de vivir una vida de apariencias sin la necesidad de mantener la farsa en casa. Pero ver a Eduardo despertar reabrió heridas y posibilidades. La imagen de un hombre al que había amado un día, antes de que la ambición y la frialdad tomaran el control, comenzó a resurgir. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo enfrentaría al hombre que había vuelto del abismo y que la haría confrontar a sí misma? En los días siguientes, Eduardo comenzó a dar señales más claras de conciencia. Abría los ojos por períodos más largos, seguía a Gabriela y Rodrigo con la mirada e intentaba mover la cabeza. La fisioterapia se intensificó, y Gabriela, con su experiencia en rehabilitación neurológica, lideraba el proceso con una dedicación incansable. Patricia observaba desde lejos su presencia en la habitación de Eduardo, volviéndose más frecuente, aunque aún distante. No participaba activamente en los ejercicios, pero se sentaba en un rincón, observando a Gabriela y Rodrigo trabajando con Eduardo. Había una vacilación en sus movimientos, una lucha interna que Gabriela percibía. Un día mientras Gabriela ayudaba a Eduardo a sentarse al borde de la cama, un esfuerzo monumental para él, Patricia se acercó. Por primera vez no tenía el teléfono en la mano, ni la mente en sus negocios. Sus ojos estaban fijos en Eduardo, que luchaba por mantener la postura. «Eduardo», murmuró, y la voz, por primera vez, llevaba una emoción que Gabriela nunca había escuchado. No era frialdad ni indiferencia, era algo más complejo, tal vez una mezcla de arrepentimiento y un dolor antiguo. Eduardo, con gran esfuerzo, giró la cabeza en su dirección. Sus ojos se encontraron con los de Patricia.
Fue un momento cargado de silencio, de pasado, de futuro, incierto. ¿Qué sería de aquel matrimonio, de aquella familia, ahora que el hombre que había sido dado por perdido estaba de vuelta, trayendo consigo no solo la vida, sino también la verdad? La mansión, antes silenciosa, ahora parecía respirar con la tensión de un drama a punto de desarrollarse. La llamada de Eduardo, un susurro ronco que apenas arañó el aire, fue el primer hilo de una telaraña que se reconstruía. En los días que siguieron, la mansión Velázquez, antes un mausoleo de silencio, comenzó a vibrar con la energía de la recuperación. Las sesiones de fisioterapia se volvieron más intensas. Cada movimiento de Eduardo, por pequeño que fuera, era una victoria celebrada por Gabriela y Rodrigo. Comenzó a mover los miembros con más intención, a balbucear sílabas, a seguir objetos con la mirada de forma más consistente. La presencia de Simón, el siamés, era un bálsamo constante. El gato no se apartaba del lado de Eduardo, su ronroneo un recordatorio vivo de afecto y lealtad. Eduardo, por su parte, demostraba una calma notable cuando Simón estaba cerca, e incluso intentaba extender la mano para acariciarlo, un movimiento aún torpe, pero lleno de significado. Patricia, al principio, mantuvo una distancia cautelosa, observando desde lejos, pero con cada pequeño avance de Eduardo, su curiosidad y quizás un vestigio de emoción la atraían más cerca. Comenzó a pasar más tiempo en la habitación, sentada en un sillón en el rincón, observando a Gabriela trabajar con su esposo. Su postura era rígida. Sus ojos, aunque fijos en Eduardo, parecían distantes, como si estuviera librando una batalla interna. Un día, mientras Gabriela ayudaba a Eduardo a sostener un vaso de agua, Patricia se acercó. «Él está mejorando, ¿verdad?». Su voz era casi un susurro, desprovista de la habitual autoridad. Gabriela asintió, una sonrisa en los labios. «Sí, señora Velázquez, cada día. Tiene una fuerza de voluntad increíble». Patricia observó a Eduardo beber el agua con dificultad, sus labios contorsionándose en un esfuerzo. Una expresión de algo parecido al dolor pasó por su rostro. «¿Yo puedo ayudar en algo?», ofreció la voz vacilante. Gabriela, sorprendida por la oferta, sugirió que le leyera a Eduardo. Patricia tomó un libro al azar de la estantería, un volumen de poesía antigua que Eduardo apreciaba. Su voz, inicialmente monótona y sin emoción, comenzó a adquirir un tono diferente a medida que leía. Era como si las palabras, o la simple acción de estar allí, la estuvieran transformando. Eduardo, mientras escuchaba, parecía más atento. Sus ojos se movían lentamente, siguiendo el sonido de la voz de Patricia. Gabriela notó que, en algunos momentos, una sombra de reconocimiento parecía pasar por sus ojos, pero era fugaz, como un sueño que se desvanece al despertar. Rodrigo, que observaba la escena desde la puerta, mantenía una expresión impenetrable. Conocía a Patricia desde hacía décadas, y sabía que detrás de aquella fachada de indiferencia y ambición había una mujer compleja, marcada por elecciones y arrepentimientos. Se preguntaba qué recordaría Eduardo cuando su mente estuviera totalmente clara. La memoria de Eduardo era como un rompecabezas que se montaba pieza a pieza. Reconocía rostros, sonidos, olores, pero la línea de tiempo de su vida antes del accidente aún era nebulosa, fragmentada. Gabriela trabajaba con él para estimular esos recuerdos, mostrándole fotos, tocando música que amaba. Fue durante una de esas sesiones que la primera grieta en la fachada de Patricia se profundizó. Gabriela le estaba mostrando a Eduardo un álbum de fotos antiguas de la familia. Había fotos de Eduardo joven, de Patricia más joven, y de momentos felices que parecían pertenecer a otra vida. Al llegar a una foto específica, Eduardo y Patricia en un barco, sonriendo, con una puesta de sol al fondo, Eduardo reaccionó. Sus ojos se abrieron. Un temblor recorrió su cuerpo. Intentó levantar la mano, señalando la foto, y un sonido gutural escapó de su garganta. No era una palabra, pero era un sonido cargado de emoción, de reconocimiento y tal vez de dolor. Patricia, que estaba sentada al lado,
Observó la reacción de Eduardo. Su rostro palideció. Tomó la foto de la mano de Gabriela, sus dedos temblando ligeramente. En ese momento sus ojos encontraron los de Eduardo y un silencio pesado llenó la habitación. No era el silencio de la indiferencia, sino el silencio de algo no dicho, de una historia que la foto parecía evocar. Eduardo, con la poca fuerza que tenía, intentó hablar. Agua, logró balbucear, señalando la foto. Gabriela y Rodrigo se miraron, confundidos. ¿Agua?, repitió Gabriela, ofreciéndole un vaso. Eduardo negó con la cabeza, los ojos fijos en la foto. Lo intentó nuevamente, con un esfuerzo tremendo. Agua. No. Patricia, con la foto aún en sus manos, desvió la mirada. Sus labios se apretaron en una línea fina. Había algo en aquellos ojos de Eduardo, algo que la foto y la palabra agua habían despertado, que la hizo retroceder. La escena en el barco, la puesta de sol y la palabra agua parecían ser la clave para un recuerdo que ella prefería mantener enterrado. El regreso de Eduardo no era solo físico, era un regreso de la memoria, de la conciencia, y con él, la amenaza de que los secretos de Patricia, que había guardado tan celosamente, comenzaran a emerger de la oscuridad, arrastrando consigo las verdades incómodas de un pasado que había intentado borrar. El juego, ahora, no era solo sobre la recuperación de Eduardo, sino sobre la revelación de todo lo que había sido ocultado. La palabra agua, balbuceada por Eduardo con tanto esfuerzo y angustia, resonó en la habitación, cargada de un significado que Gabriela y Rodrigo no lograban descifrar, pero que Patricia parecía entender perfectamente. Su rostro palideció y se alejó de la cama, la foto del barco aún temblando en sus manos. «Está cansado», dijo, la voz repentinamente ronca, antes de salir apresuradamente de la habitación, llevando la foto consigo. Gabriela y Rodrigo se miraron, una pregunta silenciosa en sus ojos. La reacción de Patricia era un enigma, pero también una pista. Había algo en aquella imagen, en aquella palabra, que la había afectado profundamente. En los días que siguieron, la recuperación de Eduardo continuó, pero con una nueva capa de complejidad. Comenzó a formar frases cortas, aunque con dificultad. «Simón, buen gato, Sol, me caliente, Gabriela, me gracias». Pero siempre que Gabriela intentaba guiarlo hacia los recuerdos anteriores al accidente, especialmente aquellos relacionados con la foto del barco, Eduardo se agitaba. Sus ojos se abrían, intentaba hablar, pero las palabras se perdían en murmullos ininteligibles y se retraía, visiblemente perturbado. Gabriela percibió que había un bloqueo, una barrera emocional, que le impedía acceder a ciertos recuerdos. Discutió esto con Rodrigo, que escuchaba con atención, sus ojos reflejando una tristeza antigua. «El señor Eduardo siempre fue un hombre reservado, señorita Flores», comentó Rodrigo un día, mientras observaban a Eduardo dormir. «Pero había algo, un peso que cargaba. Algo relacionado con el pasado de la señora Patricia, creo. Ellos no hablaban de eso». «¿Sabes qué es?», preguntó Gabriela, la voz baja. Rodrigo suspiró, mirando hacia la ventana. «No estoy seguro de los detalles, señorita, pero recuerdo un periodo, muchos años atrás, poco después de casarse. Hubo un incidente, algo que los afectó profundamente, e involucraba agua». Se detuvo, como si pesara las palabras. La señora Patricia nunca volvió a ser la misma después de aquello, y el señor Eduardo, él intentaba protegerla, pero la sombra permaneció. La revelación de Rodrigo arrojó una nueva luz sobre la dinámica de la mansión y el comportamiento de Patricia. No era solo indiferencia, era una huida de un pasado doloroso, tal vez incluso traumático. Y el regreso de Eduardo, con sus recuerdos fragmentados, amenazaba con desenterrar todo. Patricia, por su parte, comenzó a evitar la habitación de Eduardo cuando Gabriela estaba presente. Hacía visitas rápidas, siempre cuando la enfermera estaba en su horario de descanso o en otra parte de la casa.
Su fachada de frialdad se estaba deshaciendo, revelando a una mujer atormentada. Gabriela la vio una vez en el jardín sentada sola, la mirada perdida, algo que nunca imaginó presenciar. El equipo médico, aunque impresionado con la recuperación de Eduardo, advirtió a Gabriela sobre la posibilidad de que el retorno de la memoria pudiera traer a la superficie traumas. Es importante que procese esos recuerdos, pero con cautela, aconsejó el neurólogo. Puede ser doloroso. Gabriela sabía que necesitaba ser delicada. Continuó estimulando a Eduardo, pero evitó forzarlo a confrontar el recuerdo del agua. En cambio, se enfocó en fortalecer su comunicación y movilidad, esperando que, con el tiempo, estuviera listo para desentrañar el misterio por sí mismo. Un día, Eduardo estaba sentado en la silla de ruedas, en el jardín, con Simón en su regazo. El sol de la tarde calentaba su rostro. Gabriela leía un libro sobre navegación, un pasatiempo antiguo de Eduardo. De repente, él señaló la fuente, en el centro del jardín, donde el agua burbujeaba suavemente. «Agua», te dijo, la voz un poco más clara. «No, bueno». Gabriela se arrodilló a su lado. «¿Qué no es bueno, señor Eduardo? ¿El agua?» Él movió la cabeza lentamente, los ojos fijos en la fuente. «No, agua, Patricia, miedo». La palabra «miedo» hizo que el corazón de Gabriela se encogiera. Patricia, miedo, agua. La conexión se estaba formando, pero aún era nebulosa. ¿Qué había sucedido entre Eduardo y Patricia, involucrando agua y miedo? ¿Sería el accidente de Eduardo? ¿O algo anterior, algo que los dos habían guardado por tanto tiempo? Aquella noche, Gabriela encontró a Patricia en la sala de estar, mirando hacia la chimenea apagada. La atmósfera era pesada, cargada de silencio y secretos. «Señora Velázquez», comenzó Gabriela vacilante, «el señor Eduardo mencionó algo hoy sobre agua y miedo y su nombre». Patricia se volvió lentamente, sus ojos encontrando los de Gabriela. La frialdad habitual había sido reemplazada por una expresión de desesperación contenida. No intentó disimular. «Es sobre el accidente, ¿verdad?», preguntó Patricia, la voz casi inaudible. «¿Está recordando el accidente?». Gabriela negó con la cabeza. «No lo sé, señora, pero parece ser algo que lo perturba profundamente». Patricia cerró los ojos, una lágrima solitaria corriendo por su mejilla. «No fue el accidente, enfermera. Fue antes, mucho antes, y fue mi culpa». El aire en la sala pareció volverse más denso. La confesión de Patricia, susurrada en la penumbra de la sala de estar, abría una grieta en el muro que había construido a su alrededor. El regreso de Eduardo no era solo un milagro, era una fuerza implacable que estaba desenterrando verdades, forzando a Patricia a confrontar los fantasmas de su pasado. Y Gabriela, la enfermera que había traído a Eduardo de vuelta, estaba ahora en el centro de un drama familiar que iba mucho más allá de su función, a punto de desentrañar el secreto que había atormentado a la mansión Velázquez durante tantos años. La confesión de Patricia flotó en el aire, densa y dolorosa. «No fue el accidente, enfermera. Fue antes, mucho antes, y fue mi culpa». Las palabras, cargadas de un peso antiguo, revelaron una vulnerabilidad que Gabriela jamás imaginó ver en la señora Velázquez. Patricia, la mujer de hierro, se estaba derrumbando ante ella. Gabriela se sentó en el sillón frente a Patricia esperando. No había necesidad de forzar. La verdad, Gabriela lo sabía, vendría en su propio tiempo, impulsada por la presión del regreso de Eduardo. Patricia miró hacia la chimenea apagada, como si las llamas ausentes pudieran quemar los recuerdos que estaba a punto de desenterrar. Su voz era baja, casi un susurro, y cargada de un dolor que parecía haber sido guardado por décadas. «Eduardo y yo nos conocimos jóvenes. Había amor, sí, pero también estaba la presión de la familia, de los negocios. Mi padre siempre fue ambicioso y yo heredé eso de él, para bien o para mal». Hizo una pausa, respirando profundo. «Algunos meses después de casarnos hicimos un viaje a la isla de la familia. Teníamos un velero. Eduardo adoraba navegar.
Gabriela escuchaba atentamente, la imagen de la foto del barco viniendo a su mente. Era un día hermoso, continuó Patricia, la voz entrecortada. El mar estaba tranquilo, estábamos lejos de la costa, y Eduardo me enseñaba a manejar las velas. Nunca fui muy buena con eso, siempre impaciente. Hubo un cambio repentino en el clima. Una tormenta se formó rápidamente. Eduardo me dijo que bajara la vela principal, pero yo no pude, o no quise. Tenía miedo, y mi mente se bloqueó. Una lágrima silenciosa corrió por el rostro de Patricia. El viento volcó el barco. Caímos al agua. La tormenta era fuerte, las olas enormes. Yo no sabía nadar bien. Eduardo, él me salvó. Me llevó a la superficie, me mantuvo sobre el agua mientras luchaba contra las olas e intentaba alcanzar el barco volcado. Estaba exhausto, pero no me soltó. Patricia cerró los ojos, reviviendo el terror. Logramos agarrarnos a un pedazo de madera. Quedamos a la deriva por horas. Yo estaba en shock, temblando de frío y miedo. Eduardo intentaba mantenerme consciente. Me hablaba, me daba esperanza. Cuando fuimos rescatados, él estaba al borde del agotamiento, con hipotermia. Yo estaba bien, pero él casi no sobrevive. Nunca me culpó, susurró Patricia, la voz quebrada. Nunca. Pero yo sabía. Sabía que mi terquedad, mi miedo, casi lo matan. Después de aquello, él cambió. Se volvió más callado, más distante. Y yo me cerré. No podía mirarlo sin sentir que la culpa me corroía. Aquel incidente creó una barrera entre nosotros que nunca logramos derribar. El matrimonio se convirtió en una fachada, un acuerdo silencioso de convivencia. Gabriela sintió un nudo en la garganta. La historia era más trágica de lo que podría haber imaginado. No era solo un secreto, sino una herida abierta, un trauma compartido que había corroído el amor y la confianza entre ellos. ¿Y el accidente de él, señora Velázquez?, preguntó Gabriela gentilmente. ¿Estaba solo? Patricia negó con la cabeza. Sí, volvía de una reunión de negocios. Llovía mucho. Derrapó en la carretera. Desde aquel día en el agua nunca más navegó, nunca más quiso acercarse al mar. Y yo acepté la distancia. Era más fácil que confrontar la culpa. La confesión de Patricia era un río de dolor, que finalmente desbordaba. Había vivido años en una prisión de arrepentimiento, escondiéndose detrás de su ambición e indiferencia. El regreso de Eduardo, con sus recuerdos resurgiendo, la estaba forzando a enfrentar lo que había enterrado. La mañana siguiente, Gabriela abordó a Eduardo con la nueva información. Se sentó a su lado sosteniendo su mano. Señor Eduardo, Patricia me contó sobre el barco, sobre la tormenta. Dijo que usted la salvó. Los ojos de Eduardo se abrieron. Parpadeó varias veces y un temblor recorrió su cuerpo. La agitación que Gabriela había notado antes estaba allí. Pero esta vez había algo más, una tristeza profunda en su mirada. Patricia, miedo, balbuceó, las palabras más claras que antes. Yo, salvé. Sí, usted la salvó, confirmó Gabriela con la voz suave. Fue muy valiente. Eduardo cerró los ojos y una lágrima corrió desde su esquina. No era una lágrima de dolor físico, sino de emoción. Estaba recordando. El recuerdo, antes fragmentado, se estaba volviendo más nítido. Ese mismo día, Patricia entró en la habitación de Eduardo. Ya no tenía la postura rígida de antes. Sus ojos estaban rojos, pero había una resolución en su rostro. Se acercó a la cama y por primera vez en años extendió la mano y tocó el rostro de Eduardo. Eduardo, susurró, la voz entrecortada. Perdóname. Eduardo abrió los ojos. Sus ojos encontraron los de Patricia. El dolor en su mirada era palpable, pero también había algo más, un atisbo de perdón, de comprensión. Intentó levantar la mano y con un esfuerzo tremendo tocó la mano de Patricia. El toque fue leve, pero cargado de años de silencio, de culpa y de amor perdido.
Era el primer paso hacia la curación de un matrimonio, de una familia y de dos almas que habían sido separadas por un trauma no resuelto. La mansión Velázquez, que antes resonaba con el silencio del sufrimiento, ahora vibraba con la posibilidad de redención y un nuevo comienzo. El toque de las manos de Eduardo y Patricia fue un catalizador. Aquel gesto simple, cargado de años, de dolor y arrepentimiento, abrió las compuertas de una comunicación hace mucho tiempo silenciada. En los días que siguieron, la dinámica en la mansión Velázquez cambió drásticamente. Patricia, antes una figura distante y fría, comenzó a dedicarse a la recuperación de Eduardo con una intensidad que sorprendió a todos. No solo estaba presente durante las sesiones de fisioterapia y fonoaudiología, sino que participaba activamente. Leía para Eduardo, conversaba con él sobre el pasado, sobre los negocios de la familia, sobre el jardín que tanto amaba. Gabriela observaba la transformación con una mezcla de satisfacción y admiración. La mujer de hierro se estaba revelando como una esposa dedicada, impulsada por la culpa y tal vez por un amor que pensaba haber muerto. Eduardo, por su parte, respondía a la presencia de Patricia. Su habla se volvía más clara, sus recuerdos más vívidos. Aún tenía momentos de agitación cuando el recuerdo de la tormenta venía a su mente, pero Patricia estaba allí para calmarlo, para reiterar que él la había salvado, que él era un héroe. Lentamente, el dolor asociado al recuerdo del agua comenzó a disminuir, reemplazado por un reconocimiento del acto de valentía de Eduardo. Rodrigo, el mayordomo leal, observaba la escena con un brillo en los ojos. Había presenciado el ascenso y caída de la familia Velázquez, y ahora veía la posibilidad de una redención. Su lealtad a Eduardo era inquebrantable, y ver a su patrón recuperarse y al matrimonio sanarse era la mayor recompensa. La recuperación de Eduardo era notable. En pocas semanas ya lograba levantarse con apoyo, dar algunos pasos con la ayuda de Gabriela y del andador, y su comunicación había mejorado exponencialmente. Aún tenía un largo camino por delante, pero el equipo médico estaba optimista. Un día, Eduardo pidió ver el velero. Patricia dudó. Aquel barco era un símbolo de dolor para ambos, pero Eduardo insistió, sus ojos llenos de una determinación que Gabriela nunca había visto. Yo quiero ver, dijo la voz firme. No, miedo. Más. Patricia, sorprendida por su resolución, asintió. Con la ayuda de Rodrigo y Gabriela, Eduardo fue llevado hasta la marina privada de la familia, donde el velero estaba anclado. Era un barco grande y elegante, pero estaba cubierto por una lona, empolvado como un fantasma del pasado. Al ver el velero, Eduardo se detuvo. Sus ojos recorrieron el casco, las velas enrolladas. El recuerdo de la tormenta, del miedo, de la lucha por la vida, estaba allí, palpable, pero esta vez no había agitación. Había una extraña calma en su rostro. Patricia se acercó, su mano en la de él. Eduardo, si es demasiado, podemos irnos. Él apretó su mano. No, yo recuerdo, yo te salvé. Gabriela y Rodrigo observaban desde lejos, emocionados. Era un momento de catarsis, de confrontar el trauma y transformarlo. Eduardo se quedó allí por un largo tiempo, mirando el velero. Entonces se volvió hacia Patricia. Nosotros vamos a ¿navegar de nuevo? Patricia se atragantó. La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Navegar de nuevo? ¿Después de todo? El miedo aún estaba allí latente, pero la determinación en los ojos de Eduardo era contagiosa. Miró al hombre que había vuelto del abismo, que estaba dispuesto a enfrentar sus propios demonios, y sintió una ola de coraje. Sí, Eduardo, dijo la voz entrecortada. Lo haremos, cuando estés listo. La promesa de Patricia selló un nuevo capítulo en sus vidas. El velero, antes un símbolo de trauma, ahora se convertía en un emblema de esperanza y superación. La noticia de la recuperación de Eduardo comenzó a extenderse más allá de los muros de la mansión. Amigos de la familia, socios de negocios, todos expresaban sorpresa y alivio. Pero la
Verdadera transformación estaba ocurriendo dentro de la casa, entre Eduardo y Patricia. Estaban redescubriéndose el uno al otro, reconstruyendo una relación que había sido quebrada pieza por pieza. Gabriela, la enfermera que había sido el puente para esta nueva realidad, sentía un profundo sentido de realización. Su misión se estaba cumpliendo de maneras que nunca imaginó. No solo había ayudado a sanar un cuerpo, sino también a una familia. Un día, mientras Eduardo hacía sus ejercicios de fisioterapia, miró a Gabriela con una sonrisa. «Gabriela, tú eres un ángel». Las palabras de Eduardo, dichas con claridad y gratitud, calentaron el corazón de Gabriela. Se había convertido en más que una enfermera. Era parte de aquella familia, una testigo y una fuerza motriz en su jornada de sanación. La mansión Velázquez, antes un lugar de silencio y tristeza, estaba ahora llena de vida, de risas y de la promesa de un futuro. El pasado aún existía, pero ya no como una prisión, sino como un recordatorio de las batallas ganadas y del amor que, a pesar de todo, había prevalecido. El próximo paso sería la vida afuera, la reintegración de Eduardo al mundo y la revelación de cómo esta nueva dinámica familiar afectaría los negocios y el legado de los Velázquez. La noticia de la recuperación de Eduardo, que antes era un susurro dentro de los muros de la mansión, ahora se transformaba en titulares en los periódicos de negocios y en comentarios en los círculos sociales más exclusivos. El milagro Velázquez era el tema del momento. Poco a poco, Eduardo comenzó a dar sus primeros pasos fuera del aislamiento, siempre acompañado por Gabriela y frecuentemente por Patricia. Las primeras salidas eran cortas, un paseo por el Bicentenario Jardín, una visita rápida a un café discreto, siempre con la seguridad y la privacidad en mente. Eduardo, antes atrapado en su propio cuerpo, absorbía el mundo con una nueva intensidad. Los colores, los sonidos de la ciudad, el olor de la lluvia, todo parecía más vívido. La presencia de Simón, el siamés, con una correa y guía, muchas veces acompañaba estas salidas, proporcionándole a Eduardo una sensación de normalidad y confort. Patricia, a su lado, era una figura diferente. La postura rígida había cedido lugar a una preocupación genuina. Sostenía la mano de Eduardo, lo guiaba con paciencia y respondía a las preguntas curiosas con una dignidad recién descubierta. Ya no había la frialdad de antes. Había una mujer que había encontrado su camino de vuelta al lado de su esposo. Poco a poco, la atención se volvió hacia los negocios. Velázquez Holdings, un imperio construido por generaciones, había sido gestionado por Patricia durante la ausencia de Eduardo. Ella había mantenido la empresa estable, pero con un enfoque más conservador. Con el regreso de Eduardo, la expectativa era que él retomara las riendas. La primera reunión de Eduardo con el Consejo de Administración fue un evento tenso. Las miradas escépticas de algunos miembros, que se habían acostumbrado a la ausencia del presidente, eran palpables. Eduardo, aún con el habla un poco lenta y los movimientos cautelosos, demostró una claridad mental sorprendente. Escuchó atentamente los informes, hizo preguntas incisivas y mostró que, aunque su cuerpo estaba en recuperación, su mente estaba tan afilada como antes. Patricia se sentó a su lado, no como la presidenta interina, sino como su mayor aliada. Intervenía solo para complementar información o para darle a Eduardo un momento para procesar, una señal de su nueva asociación. Quedó claro para todos que la dinámica de poder había cambiado, pero no de una forma que desvalorizara a Patricia. Al contrario, ella parecía haber encontrado un nuevo propósito en apoyar a su esposo. «La empresa necesitará una nueva visión, señores», declaró Eduardo, su voz ganando fuerza. «Patricia hizo un trabajo excepcional en mantener la estabilidad. Ahora es hora de innovar, de expandir, y lo haremos juntos». La declaración de Eduardo, que incluía a Patricia en sus planes futuros, silenció cualquier duda sobre la transición. La asociación de ellos era evidente, y la fuerza que emanaba de esta unión era innegable. Sin embargo, no todo era un camino de rosas. La reintegración de Eduardo al mundo de los negocios
trajo a la superficie viejas rivalidades y nuevas amenazas. Uno de los competidores más antiguos de Velázquez Holdings, la familia Mendoza, liderada por el implacable Javier Mendoza, vio el regreso de Eduardo como una oportunidad. Javier había intentado sin éxito adquirir partes de Velázquez Holdings durante la ausencia de Eduardo, y ahora, con la aparente vulnerabilidad de un presidente recién recuperado, intensificó sus ataques en el mercado. Eduardo Velázquez es un fantasma del pasado, declaró Javier públicamente en una entrevista, intentando minar la confianza de los inversores. Velázquez Holdings necesita un liderazgo fuerte e inquebrantable, no un hombre que apenas salió de una cama de hospital. Las palabras de Javier Mendoza eran un golpe bajo, pero Eduardo no se inmutó. Al contrario, la provocación reencendió una chispa de su antigua determinación. Sabía que la batalla por su reputación y por el futuro de su empresa apenas comenzaba. Gabriela, que continuaba acompañando a Eduardo en sus sesiones de fisioterapia y en algunas de sus reuniones, observaba la transformación. El hombre que había encontrado inerte y sin esperanza estaba ahora de pie, luchando no solo por su vida, sino por su legado. Sentía un orgullo inmenso por haber sido parte de ese viaje. Un día, mientras Eduardo revisaba documentos en su oficina, Patricia entró con una taza de té. Javier Mendoza está intensificando la campaña de difamación, dijo la voz seria. Está intentando sacudir a nuestros accionistas. Eduardo tomó la taza, sus ojos fijos en los papeles. Él siempre fue un depredador, Patricia, pero subestima lo que hemos pasado, subestima lo que somos capaces de hacer ahora. La miró, y una leve sonrisa apareció en sus labios. Subestima el poder de un equipo y la fuerza de una familia que se reencontró. La mansión Velázquez, que había sido el escenario de una recuperación milagrosa y de una reconciliación dolorosa, ahora se preparaba para una nueva batalla. Eduardo y Patricia, unidos por un pasado turbulento y un futuro incierto, estaban listos para enfrentar al mundo, demostrando que la verdadera fuerza no reside en la invulnerabilidad, sino en la capacidad de levantarse, de perdonar y de luchar juntos. Javier Mendoza había subestimado no solo la resiliencia de Eduardo, sino la fuerza de la unión recién forjada entre él y Patricia. Las palabras del competidor, destinadas a sembrar la duda y el miedo, sirvieron solo para galvanizar a los Velázquez. La mansión, antes un santuario de recuperación, se transformó en un cuartel general de estrategia. Patricia, con su mente afilada para los negocios, se sumergió en los informes y análisis de mercado. Identificó las vulnerabilidades que Mendoza estaba explotando y las oportunidades que podrían ser aprovechadas. Eduardo, por su parte, con su vasta experiencia e intuición aguda, trazaba planes audaces. Pasaban horas en la oficina, lado a lado, discutiendo, debatiendo y refinando sus tácticas. La pasión por los negocios, que un día los unió, ahora los reconectaba de una forma más profunda y madura. Está intentando desestabilizarnos financieramente, Eduardo, explicó Patricia, señalando gráficos complejos. Vendió acciones de algunas de nuestras subsidiarias, creando pánico en el mercado. Y nosotros responderemos con confianza, replicó Eduardo, un brillo determinado en sus ojos. Vamos a anunciar un nuevo proyecto, algo grande, que muestre nuestra visión para el futuro y que sacuda su fe en su propia estrategia. La idea era arriesgada, pero Eduardo estaba convencido. Decidieron invertir fuertemente en un proyecto de energía renovable que Velázquez Holdings venía investigando desde hacía años, pero que Eduardo había dudado en lanzar antes del accidente. Era una apuesta alta, pero que alineaba los valores de la empresa con las demandas del futuro. La preparación para el anuncio fue intensa. Eduardo, con la ayuda de Gabriela, intensificó su fisioterapia. Quería estar lo más fuerte posible para la rueda de prensa. Cada paso, cada palabra, era un esfuerzo consciente para proyectar la imagen de un líder recuperado y visionario. Gabriela estaba siempre cerca,
monitoreando su fatiga, asegurándose de que no sobrepasara sus límites, pero también siendo testigo de la increíble fuerza de voluntad de su paciente. El día del anuncio llegó. La sala de conferencias estaba llena de periodistas, inversores y, claro, representantes de la competencia, incluido un sonriente Javier Mendoza, que parecía esperar el fracaso. Eduardo entró en la sala junto a Patricia, caminando con un bastón, pero con la cabeza erguida. Sus ojos, antes distantes, ahora brillaban con enfoque y determinación. Patricia tomó la palabra primero, presentando los datos financieros y la solidez de la empresa, desmintiendo las alegaciones de Mendoza con hechos y números. Su voz era firme, su presencia imponente. Cuando terminó, todos los ojos se volvieron hacia Eduardo. Se acercó al podio, su voz clara y resonante. Señores, Velázquez Holdings no es una empresa que mira hacia atrás. Nosotros miramos hacia el futuro, y el futuro para nosotros es la energía limpia. Reveló los detalles del proyecto, las inversiones masivas, las alianzas estratégicas. Con cada palabra, la confianza en la sala aumentaba y la sonrisa de Javier Mendoza se marchitaba. Algunos pueden haber dudado de nuestra capacidad de innovar, de liderar, continuó Eduardo, mirando directamente hacia el área donde Mendoza estaba sentado. Pero la verdad es que las mayores crisis revelan la verdadera fuerza. Y Velázquez Holdings, con su equipo dedicado y su visión de futuro, está más fuerte que nunca. La rueda de prensa fue un éxito rotundo. Las acciones de Velázquez Holdings subieron y la confianza del mercado fue restaurada. Javier Mendoza se vio forzado a retroceder, sus ataques mostrándose ineficaces contra el frente unido de Eduardo y Patricia. En los días que siguieron, Eduardo comenzó a pasar más tiempo en la oficina de la empresa, aunque aún con horarios reducidos. Estaba de vuelta al mando, pero con una nueva perspectiva. La experiencia de casi muerte y la reconciliación con Patricia le habían dado una claridad sobre lo que realmente importaba. Delegaba más, confiaba más en su equipo y, sobre todo, valoraba cada momento al lado de Patricia. Gabriela, observando a Eduardo en su oficina, se dio cuenta de que su misión estaba llegando al final. Él ya no necesitaba cuidados intensivos, diarios. Su cuerpo y su mente estaban sanando, y su vida estaba de vuelta en el camino, tal vez de una forma aún mejor que antes. La mansión Velázquez, que antes parecía un lugar de sombras, ahora irradiaba una luz de esperanza y renovación. Un día, Eduardo la llamó a su oficina. «Gabriela», dijo con una sonrisa cálida, «no sé cómo agradecer por todo lo que hiciste. No solo me trajiste de vuelta, nos trajiste de vuelta». Gesticuló hacia Patricia, que estaba sentada a su lado, también sonriendo. Patricia se levantó y abrazó a Gabriela. «Eres parte de nuestra familia ahora, Gabriela. Siempre lo serás». Gabriela sintió un calor en el pecho. Su jornada con los Velázquez había sido más que un trabajo. Había sido una experiencia transformadora. Había sido testigo de la fragilidad de la vida, la fuerza de la resiliencia y el poder del amor y del perdón. La familia Velázquez estaba sanada y ella había sido el instrumento de esa sanación. Pero como en toda historia, el fin de un capítulo significaba el comienzo de otro. Y Gabriela sabía que, para ella, la próxima aventura apenas comenzaba. La despedida de Gabriela de la mansión Velázquez no fue un adiós, sino un hasta pronto. En los días que siguieron al anuncio triunfante de Eduardo, la rutina de Gabriela, en la casa, comenzó a adaptarse a la creciente independencia de su paciente. Las sesiones de fisioterapia se volvieron menos frecuentes y las conversaciones sobre el futuro de la empresa reemplazaron las discusiones sobre la recuperación física. Gabriela sentía una mezcla agridulce de satisfacción y una pizca de melancolía. Se había encariñado con aquella familia, con aquel hogar que por un tiempo también había sido el suyo. Presenciar la transformación de Eduardo y la reconciliación de su matrimonio había sido una de las experiencias más gratificantes de su carrera. No era solo una enfermera, era una confidente,
una testigo de un milagro. Eduardo y Patricia, conscientes de que la presencia constante de Gabriela ya no sería necesaria, organizaron una cena de despedida íntima. Rodrigo preparó un banquete especial, e incluso Simón, el siamés, parecía sentir la atmósfera de cambio permaneciendo más cerca de Gabriela que de costumbre. «Gabriela, nos has dado más de lo que podríamos pedir», dijo Patricia, levantando una copa de vino. «Trajiste a mi esposo de vuelta a mí, y trajiste la paz de vuelta a esta casa». Eduardo, a su lado, añadió: «Eres más que una enfermera, Gabriela. Eres una amiga, una salvadora. Las puertas de esta casa siempre estarán abiertas para ti». Gabriela sintió que sus ojos se humedecían. «Estoy agradecida por haberme permitido ser parte de su viaje. Aprendí mucho aquí, sobre resiliencia, sobre perdón, sobre el poder del amor». Miró a Eduardo y Patricia, cuyas manos estaban entrelazadas, sobre la mesa. «Ustedes son una inspiración». La mañana de su partida, Rodrigo ayudó a Gabriela a cargar sus maletas al auto. Él, un hombre de pocas palabras, estrechó su mano con firmeza. «Gracias, señorita Gabriela. El señor Eduardo está como no lo veía hace años, y la señora Patricia está feliz». Gabriela sonrió. «Cuídelos bien, Rodrigo». Antes de entrar al auto, Gabriela dio una última mirada a la mansión. Las ventanas, antes sombrías, ahora parecían reflejar la luz del sol. Sabía que dejaba un lugar transformado. Su próximo paso era incierto, pero la experiencia con los Velázquez había encendido una nueva pasión en Gabriela. Se dio cuenta de que su vocación iba más allá de la enfermería convencional. Tenía un talento especial para casos complejos, para pacientes que necesitaban más que solo cuidados médicos, pacientes que necesitaban una conexión humana profunda, alguien que pudiera ver más allá de la enfermedad y ayudar a sanar el alma. De vuelta a su pequeño apartamento, Gabriela comenzó a investigar. Quería especializarse en rehabilitación a largo plazo, tal vez incluso en terapia ocupacional, enfocándose en pacientes con traumas graves o que necesitaran una recuperación que involucrara no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. La historia de Eduardo, su resiliencia y la forma en que la familia se unió sirvió como un poderoso recordatorio del potencial de sanación que existe en cada individuo y en cada hogar. Se inscribió en algunos cursos, comenzó a hacer contactos en el área e incluso pensó en escribir un artículo sobre la importancia del apoyo familiar en la recuperación de pacientes con ACV. El viaje con los Velázquez había sido un punto de inflexión en su vida profesional y personal. Mientras tanto, en la mansión, la vida seguía adelante con una nueva vitalidad. Eduardo y Patricia no solo gestionaban Velázquez Holdings juntos, sino que también comenzaron a pasar más tiempo juntos fuera del trabajo. Cenaban fuera, hacían caminatas en el parque y en un día soleado, Eduardo, con Patricia a su lado, subió a bordo del velero. No navegó ese día, simplemente se sentó en la cubierta, sintiendo el viento en su rostro y el suave balanceo del agua. Patricia estaba con él, sosteniendo su mano. El trauma todavía estaba allí, una cicatriz, pero ya no una herida abierta. El velero, antes un símbolo de su casi tragedia, ahora era un recordatorio de su supervivencia y de la promesa de un futuro compartido. La historia de los Velázquez, de un hombre que volvió del abismo y de un matrimonio que renació de las cenizas, continuaba desarrollándose, un testimonio silencioso del poder de la sanación y del amor. Y Gabriela, la enfermera que había sido la catalizadora de esa transformación, estaba lista para embarcarse en su propia próxima aventura, llevando consigo las lecciones y los recuerdos de una familia que había ayudado a salvar. Gabriela se sumergió de lleno en sus nuevos estudios. Las clases de terapia ocupacional y rehabilitación avanzada llenaban sus días, y las noches eran dedicadas a libros y artículos sobre neuroplasticidad y el impacto del trauma en la recuperación. La experiencia con Eduardo había sido un punto de inflexión, y sentía que finalmente había encontrado su verdadero propósito. No solo tratar enfermedades, sino ayudar a las personas a reconstruir sus vidas, cuerpo y alma.
Se destacaba en 1900 las clases, su experiencia práctica con Eduardo dándole una perspectiva única sobre la teoría. Sus profesores y compañeros notaban su pasión y su enfoque empático. Gabriela no veía a sus pacientes como meros casos clínicos, sino como individuos con historias complejas y un potencial inexplorado de curación. Mientras tanto, en la mansión Velázquez, la vida florecía. Eduardo y Patricia habían consolidado su asociación en los negocios, y Velázquez Holdings prosperaba bajo su liderazgo conjunto. El proyecto de energía renovable avanzaba a pasos agigantados, silenciando definitivamente a los críticos y consolidando la reputación de la empresa como innovadora y adelantada a su tiempo. Javier Mendoza, derrotado, se había retirado a las sombras, incapaz de competir con la fuerza y la visión de los Velázquez. Pero la mayor victoria no estaba en los negocios, sino en la vida personal de Eduardo y Patricia. Habían redescubierto la alegría de estar juntos. Las cenas en la mansión ahora estaban llenas de conversaciones y risas, y Rodrigo observaba todo con una sonrisa discreta. Simón, el siamés, parecía más feliz que nunca, disfrutando de la paz y la armonía que reinaban en la casa. Un sábado soleado, el día tan esperado finalmente llegó. Eduardo y Patricia fueron a la marina privada. El velero, ahora limpio y pulido, los esperaba. Eduardo caminó hacia él con una ligereza que no poseía desde hacía años, apoyándose solo levemente en su bastón. Patricia estaba a su lado, sus ojos brillando con una mezcla de aprensión y emoción. ¿Listo, Eduardo?, preguntó, su voz suave. Él miró hacia el vasto azul del océano, respiró profundo y una sonrisa se dibujó en su rostro. Más que «Listo, Patricia». Subieron a bordo. Eduardo, con la ayuda de Patricia, izó las velas. El viento las infló y el velero comenzó a deslizarse suavemente por el agua. Al principio, Eduardo estaba tenso, sus ojos fijos en el horizonte, reviviendo los recuerdos de la tormenta. Pero Patricia estaba allí, su mano en la de él, su presencia un bálsamo. «Estamos seguros, mi amor», susurró. Juntos. Lentamente, la tensión de Eduardo disminuyó. Sintió el sol en su rostro, el olor salado del mar, el sonido de las olas contra el casco. Aquel barco, que antes era un símbolo de su trauma, se estaba convirtiendo en un símbolo de su libertad. Navegaron durante horas, sin destino, simplemente disfrutando de la compañía del otro y de la sensación de estar vivos, verdaderamente, vivos nuevamente. Mientras tanto, Gabriela recibía una llamada que cambiaría el rumbo de su nueva fase. Era de un reconocido hospital de rehabilitación, ofreciéndole un puesto en un programa piloto para pacientes con lesiones cerebrales traumáticas complejas. El caso en cuestión era el de una joven artista que había sufrido un grave accidente y estaba en estado de mínima conciencia, con la familia casi perdiendo las esperanzas. La descripción del caso era desafiante, pero algo en la voz del médico del hospital y en la historia de la paciente resonó profundamente en Gabriela. Era el tipo de desafío que ahora sabía que estaba preparada para enfrentar. La joven artista necesitaba más que cuidados médicos. Necesitaba a alguien que pudiera ver a la persona detrás de la lesión, que pudiera encontrar una manera de reavivar la llama de su esencia. Gabriela aceptó la oferta. Era un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de aplicar todo lo que había aprendido, no solo en los libros, sino en la vida. Sabía que el viaje sería difícil, pero el recuerdo de la sonrisa de Eduardo en el velero y la fuerza que él y Patricia encontraron el uno en el otro, la inspiraba. La historia de los Velázquez había llegado a un puerto seguro y la de Gabriela, con un nuevo horizonte frente a ella, apenas comenzaba a navegar. Gabriela entró en el hospital de rehabilitación, San Lucas, con una mezcla de aprensión y determinación. El ambiente era diferente al de la mansión Velázquez. Aquí los pasillos eran asépticos, llenos del zumbido de equipos médicos y del murmullo de voces bajas. Su nuevo desafío era Lucía, una joven de 24 años, talentosa artista plástica, cuya vida había sido interrumpida por un devastador accidente automovilístico. Lucía estaba en un estado de mínima conciencia,
atrapada en un limbo entre el sueño y la vigilia, con pocas respuestas a los estímulos externos. La familia de Lucía, exhausta y desilusionada, había intentado todo. Los padres, el señor y la César Ramírez, eran figuras de dolor silencioso, sus ojos cargando el peso de años de esperanza y desesperación. Les habían informado que las posibilidades de una recuperación significativa eran mínimas, pero Gabriela veía algo más. Veía la historia no contada, la esencia de la persona que Lucía había sido. En los primeros días, Gabriela pasó horas en la habitación de Lucía observándola. Estudió los informes médicos, claro, pero también se dedicó a conocer a la Lucía que existía antes del accidente. Conversó con los padres, miró fotos, leyó los diarios de la joven, admiró sus vibrantes obras de arte. Lucía, la artista, pintaba con colores audaces y trazos expresivos, revelando un alma apasionada y llena de vida. Ella amaba pintar más que nada, le dijo la señora Ramírez a Gabriela, con la voz entrecortada, mientras mostraba un retrato inacabado. Tenía tantos planes. Gabriela sintió una conexión inmediata. Al igual que Eduardo, Lucía estaba atrapada, pero de una manera diferente. Eduardo había sido capaz de comunicarse, aunque mínimamente, pero Lucía parecía un universo distante. Sin embargo, Gabriela creía que la mente, incluso en su estado más vulnerable, aún podía ser alcanzada. Inspirada por su experiencia con Simón, el siamés de Eduardo, Gabriela tuvo una idea. Pidió permiso para traer elementos que pudieran estimular los sentidos de Lucía de forma no convencional. Trajo al cuarto reproducciones de sus propias pinturas, montó un pequeño aparato de sonido para reproducir la música que Lucía amaba, e incluso un difusor de aromas con el olor a pintura al óleo y alcanfor, que los padres dijeron que la joven usaba en su estudio. «Vamos a intentar despertar a la artista que existe dentro de ella», explicó Gabriela a los padres, que la miraban con una mezcla de escepticismo y una nueva tenue esperanza. Gabriela comenzó sus sesiones diarias. No solo realizaba los ejercicios de fisioterapia, sino que hablaba con Lucía, describiendo los colores de las pinturas, los sonidos de la música, las historias detrás de cada obra de arte. Leía fragmentos de los diarios de Lucía como si estuviera conversando con una amiga. ¿Recuerdas cómo mezclabas el azul ultramar con un toque de blanco para crear ese cielo de tormenta perfecto, Lucía?, susurraba Gabriela, sosteniendo la mano inerte de la joven. Siempre dijiste que la belleza estaba en la imperfección, en la fuerza de la naturaleza. Hubo días de frustración, donde no había ninguna respuesta aparente, pero Gabriela persistía. Recordaba la paciencia que tuvo con Eduardo, la fe que mantuvo incluso cuando la esperanza parecía desvanecerse. Creía que, en algún lugar, Lucía estaba escuchando. Mientras tanto, la vida en la mansión Velázquez seguía su curso tranquilo. Eduardo y Patricia habían retomado su vida social, asistiendo a eventos de caridad y cenas de negocios, siempre juntos. La presencia de Eduardo, totalmente recuperado y más sereno, era un testimonio vivo de superación. Incluso planeaban un viaje en velero más largo, una verdadera prueba de que habían dejado el pasado atrás. Gabriela recibía ocasionalmente mensajes de Patricia, preguntando sobre su progreso y deseándole suerte. Estos mensajes eran un recordatorio del impacto que había tenido en sus vidas y la motivaban a continuar su lucha por Lucía. Un día, mientras Gabriela leía un poema favorito de Lucía, algo sucedió. Un movimiento sutil en el dedo meñique de la mano de Lucía. Era casi imperceptible, pero Gabriela estaba atenta. Dejó de leer, con el corazón acelerado. «¿Lucía?», llamó, su voz suave. «¿Me escuchaste?». El dedo se movió nuevamente, un temblor casi imperceptible, pero allí estaba. Una chispa, una respuesta. Los padres de Lucía, que estaban en la habitación, apenas podían creerlo. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Aquel pequeño movimiento era un rayo de sol en meses de oscuridad. Era la primera señal de que la artista, la hija, la persona que amaban todavía estaba allí, luchando por regresar.
Gabriela sabía que el camino sería largo y arduo, tal vez incluso más desafiante que la recuperación de Eduardo. Pero también sabía que la esperanza se había encendido una vez más. Y como había aprendido con los Velázquez, la verdadera curación comenzaba con una única y pequeña señal de vida. El pequeño movimiento del dedo de Lucía fue la chispa que reencendió la llama de la esperanza, no solo para los padres, sino para todo el equipo del Hospital San Lucas que seguía el caso. Gabriela, sin embargo, mantuvo la calma profesional. Sabía que una sola señal no garantizaba una recuperación completa, pero era un comienzo. Inmediatamente registró la observación y ajustó el plan de cuidados, intensificando los estímulos sensoriales y cognitivos. En los días que siguieron, la habitación de Lucía se transformó en un santuario de recuerdos y sensaciones. Gabriela trajo más lienzos y pinceles al ambiente, no para que Lucía los usara, sino para que el olor y la vista pudieran evocar recuerdos. Pasaba horas describiendo los colores, las texturas, las técnicas que Lucía usaba en sus pinturas. Le ponía auriculares con sus canciones favoritas, desde rock alternativo hasta clásicos, y observaba atentamente cualquier reacción. Los padres de Lucía, el señor y la señora Ramírez, se volvieron socios activos en el proceso. Inspirados por la dedicación de Gabriela, pasaban más tiempo en el hospital, leyendo a su hija, cantando canciones de cuna de la infancia y compartiendo historias divertidas. La señora Ramírez, con lágrimas en los ojos, llegó a traer uno de los antiguos cuadernos de bocetos de Lucía, y Gabriela lo hojeaba, describiendo cada dibujo con detalles vívidos. «Este es tu autorretrato, Lucía», decía Gabriela, señalando un boceto a carbón. «Te veías con esos ojos curiosos y esa sonrisa que prometía travesuras. Estás ahí, Lucía. Sé que estás ahí». Las respuestas eran lentas, casi imperceptibles, pero estaban allí. Un parpadeo en respuesta a una pregunta específica, un leve fruncimiento de ceño cuando comenzaba a sonar una canción que no le gustaba, un sutil movimiento de la cabeza hacia la voz de su madre. Cada pequeña reacción era celebrada como una gran victoria, un paso adelante en el largo e incierto viaje. Hubo momentos de desánimo, claro, días en que Lucía parecía retroceder, sumergiéndose nuevamente en un sueño profundo y sin respuestas. La frustración era palpable, pero Gabriela se negaba a rendirse. Recordaba a Eduardo cómo había luchado contra su propio cuerpo y mente, y cómo la paciencia y la fe habían sido cruciales para su recuperación. La lección más valiosa que había aprendido en la mansión Velázquez era que la esperanza, por más frágil que fuera, era el motor de la curación. Un día Gabriela recibió un mensaje de Patricia. Era una foto de Eduardo y ella a bordo del velero, navegando bajo un cielo azul, ambos sonriendo. El mensaje decía: «Pensando en ti, Gabriela. Sabemos que estás haciendo la diferencia. Creemos en ti, así como creímos en Eduardo. Él está cada día mejor. Un abrazo cariñoso». La foto y el mensaje trajeron una sonrisa al rostro de Gabriela, reforzando su convicción de que estaba en el camino correcto. La mayor prueba de que Lucía estaba luchando por regresar llegó algunas semanas después. Gabriela estaba leyendo un fragmento de un libro de arte que Lucía adoraba, sobre la importancia de la luz en la pintura. De repente, Lucía emitió un sonido. No era una palabra, sino un gemido suave, un esfuerzo audible. Gabriela dejó de leer, su corazón latiendo con fuerza. «Lucía, ¿intentaste hablar?», preguntó inclinándose más cerca. Los ojos de Lucía, que antes parecían vacíos, se enfocaron en Gabriela por un breve momento, y entonces, con un esfuerzo visible, su mano derecha, que antes estaba inerte, se elevó ligeramente e intentó alcanzar el libro que Gabriela sostenía. No logró agarrarlo, pero el gesto fue claro. Estaba intentando interactuar. El señor y la señora Ramírez, que estaban presentes, estallaron en lágrimas de alivio y alegría. Era más que un movimiento, era una intención, era la prueba de que Lucía estaba volviendo poco a poco del abismo. «Ella está aquí», susurró la señora Ramírez, abrazando a su hija con ternura. «Nuestra Lucía está aquí».
Gabriela sintió una ola de emoción. Ese momento, esa pequeña victoria, era la recompensa por toda la dedicación, por toda la fe. El camino de Lucía sería largo e incierto, pero la puerta de la conciencia se había abierto un poco más. Y Gabriela, la enfermera que se había convertido en una especialista en milagros, estaba lista para guiarla a través de ella. Un paso, un sonido, un gesto a la vez. Aquel pequeño gesto de Lucía, el esfuerzo para alcanzar el libro, fue el punto de inflexión. A partir de ese día, la recuperación, aunque todavía dolorosamente lenta, adquirió un nuevo ritmo. Gabriela y el equipo de rehabilitación intensificaron los ejercicios, añadiendo nuevas terapias destinadas a estimular la cognición y la comunicación. La habitación de Lucía, antes un ambiente de espera, se transformó en un mini estudio, repleto de colores, texturas y sonidos. Gabriela trajo a la habitación un pequeño lienzo en blanco y pinturas no tóxicas. No esperaba que Lucía pintara, pero quería que el ambiente fuera familiar e inspirador. Con guantes, guiaba la mano de Lucía, sumergiendo sus dedos en la pintura y tocando el lienzo. No eran obras de arte, sino rastros de color, pequeños testimonios de un intento de conexión. «Siente la textura, Lucía», susurraba Gabriela, mientras la ayudaba a tocar diferentes materiales: seda, lija, arcilla. «Recuerda cómo tus manos creaban belleza». Las respuestas de Lucía se volvieron más consistentes. Comenzó a seguir objetos con los ojos, a parpadear una vez para sí y 2 veces para no. La comunicación era rudimentaria, pero era comunicación. Los padres, el señor y la señora Ramírez, pasaban horas haciendo preguntas simples, y cada parpadeo era un alivio, una confirmación de que su hija estaba allí. Un día, mientras Gabriela tocaba una melodía de piano que Lucía había compuesto, antes del accidente, la joven emitió un sonido más articulado. No era una palabra, sino un «ah» prolongado, cargado de emoción. Gabriela sintió un escalofrío en la espina dorsal. Era la voz de Lucía, un eco distante pero inconfundible. «¿Te gustó la música, Lucía?», preguntó Gabriela, con la voz entrecortada. Lucía parpadeó una vez. «Sí». La noticia de la mejoría de Lucía se extendió por el hospital, trayendo una ola de optimismo. El caso, antes considerado casi sin esperanza, ahora era un ejemplo de la resiliencia humana y la dedicación de Gabriela. Sin embargo, Gabriela sabía que cada avance venía acompañado de desafíos. Lucía todavía sufría de espasmos musculares y momentos de confusión, y la fatiga era constante. La paciencia era la clave, y Gabriela la tenía en abundancia, forjada en su experiencia con Eduardo. Manteniendo aún contacto con los Velázquez, Gabriela recibió una invitación especial. Eduardo y Patricia estaban organizando una gala para celebrar el éxito del proyecto de energía renovable y, de forma más discreta, la recuperación de Eduardo. Insistieron en que Gabriela asistiera no como invitada, sino como una heroína silenciosa. Gabriela dudó. Su vida ahora era Lucía y el hospital, pero Patricia la convenció. «Eres parte de nuestra historia, Gabriela, y Eduardo quiere agradecerte públicamente por todo». La noche del evento, Gabriela se encontró en un salón deslumbrante, lleno de personas elegantes. Eduardo, de pie junto a Patricia, parecía más fuerte y confiado que nunca. Su discurso fue emotivo, agradeciendo al equipo, a los inversores y, en un momento de profunda sinceridad, miró directamente a Gabriela. «Y hay una persona aquí», dijo Eduardo, su voz resonando por el salón, «que no solo me ayudó a caminar de nuevo, sino que me ayudó a encontrar el camino de regreso a la vida, a mi familia. Gabriela, eres una inspiración. Tu dedicación y tu fe nos mostraron que la curación es posible, incluso cuando todo parece perdido». Gabriela sintió un calor en el pecho mientras los aplausos llenaban el salón. Intercambió una mirada con Patricia, que le sonreía con cariño. Ese momento era un recordatorio del impacto que había tenido y de la fuerza que había encontrado en sí misma. Al regresar al hospital al día siguiente, revitalizada, Gabriela encontró una sorpresa en la habitación de Lucía. La señora Ramírez, con los ojos llorosos,
Señaló el lienzo en blanco. En él había un nuevo trazo de pintura. No era un garabato aleatorio. Era una línea curva, deliberada, que se asemejaba a un contorno. Ella hizo esto sola, Gabriela, susurró la señora Ramírez, apenas conteniendo la emoción. Mientras yo le leía, tomó el pincel e hizo esto. Gabriela se acercó al lienzo, su corazón latiendo con fuerza. La línea era simple, pero llevaba la intención de una artista. Era el primer trazo de Lucía, hecho por su propia voluntad desde el accidente. Era más que una señal de recuperación, era un grito de vida, una promesa de que la artista estaba, de hecho, regresando a su mundo de colores y formas. El viaje sería largo, pero Lucía estaba pintando su propio camino de regreso. El trazo de Lucía en el lienzo fue un hito. No era solo un movimiento, sino una expresión de voluntad, un vislumbre de la artista que luchaba por emerger del velo de la inconsciencia. El equipo médico quedó impresionado, y el caso de Lucía comenzó a ser estudiado como un notable ejemplo de recuperación en casos de mínima conciencia. Para Gabriela, era la confirmación de que su enfoque centrado en la persona, y no solo en la patología, estaba dando resultado. A partir de ese día, la terapia de Lucía se centró aún más en el arte. Gabriela y el equipo de terapia ocupacional adaptaron pinceles y lienzos, permitiendo que Lucía, con mínima asistencia, pudiera hacer sus propios trazos. Al principio eran solo manchas y líneas, pero con el tiempo comenzaron a surgir formas reconocibles. Eran abstractas, sí, pero llevaban una intencionalidad, una emoción. Los padres de Lucía, el señor y la señora Ramírez, pasaban horas en la habitación observando a su hija pintar. Las lágrimas de desesperación fueron reemplazadas por lágrimas de alegría y admiración. Con cada nuevo trazo, con cada nuevo color que Lucía elegía, veían un pedazo de su hija regresando. La comunicación de Lucía también progresó. Pasó de parpadear para responder sí o no a pequeños movimientos de cabeza. Eventualmente, comenzó a emitir sonidos más complejos, sílabas sueltas que, con la ayuda de un fonoaudiólogo, comenzaron a transformarse en palabras. Las primeras palabras fueron mamá y papá, pronunciadas con un esfuerzo enorme, pero con una claridad que llenó la habitación de emoción. Gabriela sentía una profunda satisfacción. Ver a Lucía, que antes era una sombra, ahora interactuando, pintando e intentando comunicarse, era la mayor recompensa. La joven artista estaba renaciendo, y Gabriela era la partera de este milagro. Mientras la vida de Lucía ganaba nuevos colores, la vida de Gabriela también se consolidaba. Su reputación como especialista en rehabilitación de casos complejos crecía. Fue invitada a dar conferencias en congresos médicos, compartiendo su metodología y los impresionantes resultados con Eduardo y ahora con Lucía. Se convirtió en una voz influyente en el área, defendiendo un enfoque más holístico y humanizado en el tratamiento de pacientes con lesiones cerebrales. La amistad con los Velázquez se mantuvo fuerte. Patricia y Eduardo visitaban a Gabriela en el hospital ocasionalmente, trayendo flores para Lucía y elogiando el trabajo de Gabriela. Eran un recordatorio constante de su primera gran victoria y la prueba viviente de que la recuperación era posible. Eduardo, ahora completamente recuperado, había vuelto a navegar regularmente e incluso participaba en regatas de aficionados, siempre con Patricia a bordo. El velero, antes un fantasma, era ahora un símbolo de su libertad y renovación. Un día, Lucía hizo algo extraordinario. Con la ayuda de Gabriela, estaba sentada en una silla de ruedas frente a un lienzo más grande. Sus movimientos aún eran limitados, pero sostenía el pincel con más firmeza. Con una intensa concentración, comenzó a pintar. No eran trazos aleatorios, eran formas, colores y texturas que, juntas, comenzaron a formar una imagen. Era una puesta de sol vibrante, con tonos de naranja, rosa y púrpura, reflejándose en el agua tranquila. Era un paisaje marino, y en el horizonte un pequeño velero. Gabriela miró la pintura, luego a Lucía, cuyos ojos brillaban con una emoción que no se veía desde hacía mucho tiempo. La señora Ramírez, a su lado,
dejó escapar un sollozo. Era la pintura de Lucía, inconfundible, llena de su alma y su visión. «Lucía, ¿tú pintaste esto?», preguntó Gabriela con la voz entrecortada. Lucía parpadeó una vez, una tenue sonrisa apareciendo en sus labios, y entonces, con un esfuerzo que la dejó exhausta pero victoriosa, murmuró una palabra la más clara que había dicho hasta entonces. «Velero». Era un homenaje silencioso, un puente entre las dos historias de curación que Gabriela había presenciado. El velero, que había representado el inicio del viaje de Eduardo y Patricia, ahora era un símbolo del propio viaje de Lucía de regreso a la vida y al arte. Aquel día marcó no solo la recuperación de Lucía, sino la consagración de la pasión de Gabriela por curar no solo cuerpos, sino almas, y por restaurar la belleza y el propósito en la vida de sus pacientes. La artista había vuelto, y el mundo estaba listo para ver sus colores nuevamente. La pintura del velero marcó el inicio de una nueva fase para Lucía. No era solo una obra de arte, sino un manifiesto silencioso de su recuperación. Con la ayuda de Gabriela y el equipo de rehabilitación, Lucía comenzó a pintar con más frecuencia, usando pinceles adaptados e incluso las manos, cuando la coordinación lo permitía. Sus pinturas, antes abstractas y llenas de colores vibrantes, comenzaron a incorporar elementos figurativos, retratando escenas de su pasado, sus sueños y, sorprendentemente, su viaje de curación. Cada lienzo era un capítulo de su historia. Había paisajes marinos que evocaban libertad, retratos de su familia que rebosaban amor, y a veces, imágenes más sombrías y fragmentadas que representaban la confusión y el dolor que había soportado. El arte se convirtió en su voz más elocuente, un medio para expresar lo que las palabras aún luchaban por formar. La comunicación verbal de Lucía también progresó, aunque lentamente. Las sílabas se transformaron en palabras y las palabras en frases cortas. «Quiero pintar», «hace frío», «gracias, Gabriela». Eran frases que, para la familia y el equipo, sonaban como música. Todavía necesitaba mucha asistencia, pero su mente estaba más presente, más conectada al mundo que la rodeaba. La historia de Lucía y su notable recuperación se extendió más allá de los muros del hospital. San Lucas. Periodistas y especialistas en rehabilitación venían de todo el país para conocer el milagro de la artista. Gabriela, la mente detrás del enfoque innovador, se convirtió en una figura prominente. Fue invitada a liderar un nuevo departamento de rehabilitación neurocognitiva en el hospital, centrado en terapias artísticas y sensoriales. Su método, bautizado como terapia de reconexión, comenzó a implementarse en otros centros, y Gabriela dedicaba parte de su tiempo a capacitar a otros profesionales. La Mansión Velázquez, por su parte, seguía siendo un puerto de paz y prosperidad. Eduardo y Patricia habían consolidado su imperio en los negocios, con Velázquez Holdings expandiéndose a nuevos mercados de energía sostenible. Su vida social era vibrante, pero siempre con un toque de discreción y gratitud. Nunca olvidaron el papel de Gabriela en sus vidas. Un día, Eduardo y Patricia visitaron a Lucía en el hospital. Habían seguido su historia a través de Gabriela y estaban ansiosos por conocerla. Al entrar en la habitación, fueron recibidos por el olor a pintura y la visión de Lucía, sentada en su silla de ruedas adaptada, con un pincel en la mano, añadiendo un toque de azul a un lienzo. Eduardo observó la pintura, que representaba un paisaje con un faro solitario, y sintió una profunda conexión. Recordó su propia oscuridad y la luz que lo había guiado de regreso. Patricia, con los ojos húmedos, tomó la mano de Lucía. «Lucía, tus pinturas son increíbles», dijo Patricia, su voz suave. «Cuentan una historia de fuerza». Lucía los miró, un destello de reconocimiento en sus ojos. «Velero», murmuró, señalando la pintura del velero que había hecho anteriormente, que estaba colgada en la pared. Eduardo sonrió, una sonrisa genuina y cálida. «Sí, Lucía. El velero nos recuerda que incluso después de la tormenta podemos navegar de nuevo». La visita de Eduardo y Patricia no fue solo un gesto de apoyo, sino un catalizador.
Impresionados por el talento y la resiliencia de Lucía, tuvieron una idea. Velázquez Holdings, a través de su fundación benéfica, decidió patrocinar una exposición de las obras de Lucía, no solo para celebrar su recuperación, sino para inspirar a otros y recaudar fondos para el nuevo departamento de Gabriela en el hospital. Gabriela se emocionó con la propuesta. Era una oportunidad única de mostrar al mundo el poder del arte en la rehabilitación y de darle a Lucía el reconocimiento que merecía como artista. La exposición sería un testimonio de la capacidad humana para superar la adversidad y encontrar belleza incluso en las cicatrices. Los meses siguientes fueron de intensa preparación. Lucía, con la ayuda de Gabriela, seleccionó sus obras. Cada pincelada era un acto de valentía, cada color una emoción. La exposición, titulada Colores, del alma, el viaje de Lucía, se realizaría en una reconocida galería de arte, un evento que prometía ser un hito en la vida de todos los involucrados. Gabriela sentía que con Lucía había encontrado no solo una paciente, sino un alma gemela en la búsqueda de la curación y la expresión de la vida en su forma más plena. En el día de la exposición Colores del alma, el viaje de Lucía, la galería estaba repleta. El aire vibraba con una mezcla de expectativa y reverencia. Críticos de arte, miembros de la comunidad médica, periodistas y una multitud de curiosos y emocionados invitados se aglomeraban para presenciar no solo una muestra de arte, sino un milagro. Las pinturas de Lucía, dispuestas en paredes blancas e iluminadas, eran un testimonio crudo y poderoso de su odisea. Estaban las manchas iniciales, los primeros trazos inciertos, evolucionando hacia los paisajes vibrantes y finalmente hacia la serie del velero, que culminaba en un lienzo monumental donde el mar y el cielo se fundían en tonos de esperanza y renovación. Gabriela observaba la escena, un nudo en la garganta. A su lado el señor y la señora Ramírez, con los ojos húmedos, se sostenían las manos. Más atrás, Eduardo y Patricia Velázquez sonreían, un testimonio silencioso del poder de la esperanza y la dedicación de Gabriela. Aquel salón, repleto de vida y arte, era la materialización de todo lo que Gabriela había aprendido y creído. Cuando llegó el momento del discurso, Gabriela subió al escenario, acompañada por Lucía, que estaba en su silla de ruedas adaptada, pero con los ojos fijos en la multitud, un brillo de conciencia y orgullo. Gabriela habló sobre el viaje, la fe inquebrantable, el arte como puente hacia el alma. Pero el momento más impactante llegó cuando se volvió hacia Lucía. «Lucía», dijo Gabriela, su voz quebrada por la emoción, «tu arte no es solo hermoso, es una prueba viviente de que el alma humana es indomable». Con la ayuda de Gabriela, Lucía fue guiada hasta el frente del escenario. Sus ojos recorrieron la galería, deteniéndose en sus pinturas, especialmente en el gran lienzo del velero. Un silencio profundo cayó sobre la multitud. Lucía respiró hondo, y entonces, con un esfuerzo visible, pero con una claridad que asombró a todos, levantó su mano derecha, señalando la pintura del velero, y pronunció las palabras más esperadas, jamás sentidas. Yo volví, pinté el camino de regreso». Las palabras resonaron en el silencio, seguidas por una ola abrumadora de aplausos y lágrimas. Era el triunfo del alma, la prueba de que el arte y el amor pueden curar lo que la medicina no alcanza. Gabriela sintió la plenitud de su propósito. Su viaje, que comenzó con un hombre atrapado en su propio cuerpo, culminaba ahora con una artista que había redescubierto su voz y sus colores. El velero continuaba navegando, llevando